Pues la Fiscalía ha denunciado que Canarias no cuenta con centros para dar una atención adecuada a los migrantes que llegan a las islas y que las situaciones vividas en Arguineguín y en Lanzarote no se deberían volver a repetir. Así lo ha expuesto en el Parlamento la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, quien ha insistido en la necesidad de modificar la ley para conseguir que otras comunidades autónomas acojan a menores llegados a las islas. Nos acompaña ya en Buenos Días Canarias Teseida García, fiscal de Extranjería de Las Palmas. Muy buenos días, señora García, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo calificaría usted la atención que reciben estas personas cuando llegan a Canarias y cuando permanecen aquí? Bueno, la atención ha sido mejorada después de los sucesos ocurridos en Arguineguín, aunque si bien ha sido mejorada, sobre todo en la isla de Gran Canaria, con la creación de un CATE que poco a poco y a lo largo de los días pues ha ido mejorando, no así ocurre en Lanzarote ni en Fuerteventura, donde la atención, pues los lugares de acogida pues deberían de mejorarse. Los centros de acogida en Canarias se plantearon como espacios temporales, pero no sé si usted considera necesario que se establezcan de manera permanente. ¿Qué opina? Sí, desde luego lo que yo vengo denunciando a lo largo de estos días es que Canarias es un lugar de recepción de inmigrantes, es una ruta totalmente establecida desde al menos el año 2004 o 2003, con lo cual lo que no es de recibo es que no haya una red de centros, yo ya no digo para acoger un pico de 8.000 personas que lleguen de repente, pero sí suficiente para pues dar una acogida inmediata o inicial a estas personas para resolver su situación inicial y luego que puedan ser distribuidos o expulsados o devueltos según lo que corresponda. Lo que no es de recibo es que en el año 2020 pues hayamos vivido la situación que se vivió en Arguineguín y por otro lado tampoco es de recibo que se siga viviendo pues a lo mejor en Fuerteventura ante la llegada de un pico de personas o de Lanzarote con un sitio donde los lugares de acogida son tiendas de campaña. Yo creo que debería de existir algunos lugares más permanentes, insisto, sin perjuicio de que imprevisiblemente llegue un pico de personas en un momento determinado y haya que tener soluciones de emergencia. Creo que debería de existir sitios estables, pero también soluciones previstas para situaciones de emergencias que no las hay. En algunas ocasiones se ha llegado a denunciar que en los CATE, esos centros en los que se atiende a estas personas en un primer momento para que no estén pues en una comisaría, que no estén tiradas en un muelle, pues que en esos CATE se llegan a superar los 72 horas de máximo que marca la ley. ¿Esto es así? ¿Se vulneran los derechos en este aspecto? No, en los CATES el plazo de detención no supera las 72 horas. En el momento, hace unos cuantos meses, cuando estábamos todavía con una situación de pandemia, antes de que se haya gripalizado, como se suele decir ahora, había personas que podían estar más de 72 horas dentro del CATE, pero no en situación de detención. Estaban allí bien porque habían dado positivo y tenían que hacer la correspondiente cuarentena, como cualquier persona, cualquier español que tenía que quedarse en su casa a hacer la cuarentena, o bien porque estaban esperando un recurso de acogida, es decir, ellos preferían a lo mejor quedarse allí hasta que fueran derivados a un recurso que les buscara la correspondiente plaza, pero en cualquier momento si ellos querían salir o iban familiares a buscarlos, desde luego que podían salir. Ya que menciona la pandemia, por lo que tengo entendido, ese fue un momento que supuso, digamos, un cuello de botella para los procedimientos de determinación de la edad de estas personas, un proceso importante pues para saber cuál es el destino más inmediato de ellos, ¿no? Si van a un centro de menores, o sea, un centro con más menores o un centro donde hay mayores de edad. Ese retraso que se ha venido denunciando de forma reiterada, no sé si se ha podido solucionar ya, si se ha agilizado el proceso. Se está intentando agilizar, lamentablemente no como a mí me gustaría, siguen existiendo plazos muy largos para la determinación de la edad, venimos arrastrando todavía los retrasos que se produjeron en el año 2020 y todo eso acumulado con las nuevas llegadas. En el año 2020 cerramos nosotros el año con más de 1.500 expedientes para determinar la edad, en el año 2021 fueron 1.300 y este año llevamos por más de 500 expedientes, con lo cual todo eso hace que haya un retraso y además a todo eso hay que añadir que la determinación de la edad no es una determinación final y una única resolución, es decir, nosotros determinamos provisionalmente la edad y luego si aparecieran nuevas pruebas o nuevos documentos, pues habría que revisar nuevamente esa determinación de la edad y eso daría lugar a una nueva resolución que habría que hacer también.
Se va a modificar, por cierto, la ley para que esos procedimientos sean menos invasivos, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros en Canarias desde hace ya más de 2 años hemos prohibido totalmente que se realicen pruebas de desnudos integrales. En cualquier caso, esas pruebas solo se realizaban, no sé por qué, en el ámbito de Lanzarote, porque aquí en Gran Canaria desde hace mucho tiempo no se realizaban. Y siempre se contaba con el consentimiento de la persona informada. Científicamente esa prueba pues no nos aportaba absolutamente nada, además de que pues efectivamente no tenía por qué desnudarse a nadie para ver sus caracteres sexuales y ya eso ahora se pondrá por ley, pero en Canarias ya se venía prohibiendo desde hace unos cuantos años. Hace ya varios meses que el Gobierno de Canarias está insistiendo en que la cifra de menores que se acogen en las islas es insostenible, unas 2.600 personas se encuentran en estos momentos. Decía la directora general concretamente que no cabe ni una persona más. ¿Hay mecanismos que permitan que otras comunidades puedan recibir a estos migrantes? Lo digo porque se insiste en una idea que es la de solidaridad obligatoria, pero no sé hasta qué punto esto puede tener peso o influencia, ¿no?, a la hora de esas acogidas. A ver, la ley de extranjería, en el artículo 35.12, se dice que las comunidades autónomas podrán cooperar en realizar convenios de cooperación para el traslado de menores extranjeros no acompañados a aquellas comunidades que tengan menos. Pero lo establece de una manera voluntaria, es decir, en cooperación entre comunidades autónomas. Yo creo que no existe ningún impedimento legal y basándonos en la propia Constitución, la ley de extranjería o la ley de protección jurídica del menor, para que efectivamente, aplicando los principios constitucionales de solidaridad, que debe de entenderse más allá de un criterio únicamente económico y por tanto unirlo al principio del interés superior del menor, que debe de regir todas las actuaciones y todas las decisiones públicas que se adopten respecto de un menor de edad, pues puedan ser distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional. La extranjería o el control de los flujos migratorios no deja de ser una competencia estatal y por lo tanto yo considero que la Administración central debería de ser la que estableciera las bases de la coordinación entre las distintas administraciones territoriales para proceder a esa correcta distribución de menores extranjeros no acompañados dentro del territorio nacional, puesto que lo único que se pretende es una mejor integración de los mismos para aplicar en sus justos términos el interés superior del menor. Es decir, hay que integrar a los menores dentro del territorio nacional mejorando su interés superior y teniéndolo en cuenta en todo momento. Son principios que vienen en la propia ley de extranjería, pero también en la propia Constitución. ¿Se está consiguiendo ese objetivo de integración? De integración de los menores en Canarias se intenta, la verdad que sí, que se hacen bastante políticas porque se integren los menores extranjeros no acompañados, pero lo suyo debería de ser que todo el peso no recayera en las comunidades autónomas de llegada de menores extranjeros no acompañados, porque hay que tener en cuenta que nosotros no solamente tutelamos a menores extranjeros no acompañados, sino también a menores españoles, con lo cual, desde luego que creo que la mejor integración de todos los menores es que efectivamente encuentren su lugar dentro del territorio nacional, es decir, los extranjeros puedan ser distribuidos para que esa integración sea adecuada de acuerdo a su interés superior. Me gustaría conocer su opinión, una última pregunta, señora García, sobre todo en relación a su experiencia. ¿Cuál considera que está siendo, digamos, el impacto en Canarias del nuevo marco de relaciones entre España y Marruecos? Bueno, a mí eso la verdad que eso es un tema más bien de política exterior, al que yo no intervengo desde mi punto de vista, profesional. Lógicamente, mientras mejores sean las relaciones con Marruecos, pues digamos que más efectiva es la aplicación de la ley de extranjería en cuanto a materias de devolución o de expulsión, pero también en materia de colaboración jurídica penal, en la lucha contra la migración irregular y las mafias que pueden encontrarse en Marruecos. Teseida García, fiscal de Extranjería de Las Palmas, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa. Buenos días, Canarias. Muchas gracias.